Señores, nos vamos a ir a Brasil. Allí está Rolando Graña cubriendo los incendios allí en el Amazonas. Rolando, ¿qué tal? ¿Cómo va? Buenas noches. Eduardo, buenas noches. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, querido? ¿Bien? Bien, en una ciudad donde el pronóstico dice humo. ¿Qué tal? Sí, claro. Sí, claro. Aquí en la ciudad de Buenos Aires lo hemos visto, o en algunos lugares del país lo hemos visto en algunas oportunidades. El tema de clima, humo. ¿Te acordás? Sí, claro. O cenizas. ¿Te acordás de la ceniza volcán? El mismo efecto. Claro. Una ciudad muy húmeda, el humo en los alrededores que se estanca y que no puede subir. Hoy, hace un ratito, llovió bastante, se liberó el humo, pero imagínate que hoy el aeropuerto de aquí de Portobello no funcionó en todo el día y fue noticia nacional. Qué bárbaro. ¿Y cuál es la situación ahora? Porque hoy escuchaba que se iniciaron nuevos focos de incendio, ¿no? Sí, vos imaginate que la superficie es tan grande de todo esto, porque estamos hablando de una superficie que según se mire hasta es mayor que la Argentina. Entonces, formalmente se detectaron 1.143 nuevos focos de incendio en el fin de semana, pero hay otros lugares donde los focos se apagaron porque empezó a llover. En una zona del Amazonas empezó a llover. En cualquier caso, el daño ya está hecho. Vos imaginate que hubo tanto incendio, que se perdieron montones de lugares que se iban a incendiar. Igual hay que aclarar que no todos los incendios son iguales. Hay lugares que se incendian deliberadamente, hay otros lugares que son las propias propiedades de los granjeros que las incendian por una especie de cuestión cultural, porque les resulta más barato incendiar que limpiar un campo. Y después están los incendios ocasionales, accidentales, que generan esos mismos incendios cuando vuelan las llamas. Yo ahí mandé a la producción, por ejemplo, un video donde se ve un lugar incendiado y donde se ve como los troncos de los árboles, antes de caer, se convierten como en brasas, como las brasas del asado, ¿viste? Sí, sí. Y vuelan, de esos troncos vuelan brasas que a su vez se encienden en otros lugares. Claro. Es una situación dantesca. Cada incendio se multiplica después. Y claro, solamente una chispa sigue haciendo otro fuego, si ese fuego otras chispas y así sucesivamente, más el viento que por ahí arrastra las llamas. Hoy estaba con un ingeniero forestal que me contaba que cada brasa de esas de un incendio puede viajar encendida hasta 600 metros, 1 kilómetro, y ahí incendia un nuevo incendio, o sea, genera un nuevo incendio. Impresionante. Escuchame una cosa, ¿qué pasa con las poblaciones que viven dentro del Amazonas? ¿Hay heridos, evacuados? Bueno, porque nadie habla de eso. Mira, yo te voy a contar tres palabras que aprendí acá. Una es grileiros, otra es madereiros y otra es garimpeiros. En esas tres palabras están los depredadores, los grandes depredadores de las reservas, de las zonas reservadas del Amazonas, que algunas son del Estado y otras son de los indígenas. Esta de los grileiros te va a interesar. Los grileiros vienen de grilo quiere decir grillo. Y tú dices, ¿por qué tienen que ver los grillos con los usurpadores de tierras? Porque en origen agarraban y falsificaban escrituras, las ponían en cajones llenas de grillos. Los grillos hacían caca y dejaban manchas amarillas. Esas manchas amarillas ellos después las presentaban y decían que era una escritura vieja y que eso demostraba que ellos eran propietarios de tal o cual tierra. Y con esa escritura falsa se metían en un lugar y si era necesario mataban a la familia que estaba, la enterraban ahí y se quedaban con la tierra. Ese es el nombre de los grileiros. Los grileiros son los tipos más temidos acá. Entran en un lugar con escritura o sin escritura, pueden matar a una familia o la echan a los tiros, se dan vuelta, arman esa escritura falsa y se la venden a un comprador supuestamente de buena fe. Siempre detrás de esos esquemas hay caudillos, hay políticos. ¿Y los otros? Los otros dos te faltan. Los madereiros son los tipos que entran y en un lugar donde no se puede vender la madera, entran con topadora, con motosierra. Las grandes culpables, las que aceleraron la deforestación del Amazonas, me explicaban hoy, son las motosierras. Claro, antes si yo tenía que cortar un árbol con el hacha, tardaba mucho más. Hoy que entras con una motosierra, con una topadora, y en menos de 2 días te limpiaste una cancha de fútbol y esa madera la vendés. Por más que hay mucho control del gobierno, eso dicen, para que no se venda madera ilegal, esa madera se vende. Esos son los madereiros, los que pagan para entrar a un lugar para deforestar. Y después están los garimpeiros, que este es el futuro de la depredación aquí en el Amazonas, que son los mineros ilegales. El Amazonas está lleno de oro y de diamantes, sobre todo de diamantes. Entonces los garimperos hacen pactos, a veces con los indígenas, a veces con dueños de tierras,
y permiten estas explotaciones mineras ilegales. El problema de la explotación minera, que obviamente para revisar un lugar y se encuentran diamantes, tienen que deforestar y tienen que tirar todo, pero además contaminan los ríos con las sustancias que utilizan, sobre todo el arsénico, para sacar los diamantes. Estos son los 3 grandes depredadores del Amazonas. Claro, para hacer todo esto que está prohibido, lo tienen que hacer en áreas donde no llega el control del Estado. Y ahí entra la responsabilidad de Bolsonaro, porque de lo que lo están acusando a Bolsonaro es de haber levantado los controles y haber reducido el presupuesto de los organismos que tenían que hacer los controles, del Instituto Espacial, del Instituto Ecológico, y además tienen un secretario de Medio Ambiente que está condenado por haber cometido delitos ecológicos, algo que es raro, ¿no? Claro. Rolando, ¿qué tal? Buenas noches. Natalia, te habla, Roló. Pregunto, ¿Cómo te va? ¿Qué decís? Se está hablando, por un lado, 2 cosas. Primero quería preguntarte, por un lado, ¿qué se dice de este supuesto grupo de productores que habrían celebrado el Día del Fuego y que podrían estar vinculados a algo de los focos de los incendios? Y por el otro lado, ¿cómo vive la población lo que está pasando con la comunidad internacional? Por un lado, que ahora se ha decidido desde el G7 dar 20 millones de dólares de ayuda, y toda esta fricción que hay con Bolsonaro, son nacionalistas, ¿cómo lo viven? No, critican a Bolsonaro, ¿cómo se ubican en esta tensión? Hasta ahora, te empiezo por la segunda. Hasta ahora lo que pasaba con las poblaciones locales era que se enojaban. Igual todos los años hay un grado de humo en la zona de Amazonía y esto genera que mucha gente vaya a los hospitales porque el humo les irrita, les provoca asma. Lo que pasa es que hacía tiempo que no se veía algo como lo de este año que terminó llenando los hospitales. Pero el efecto fue inverso. Los medios locales, la población local, lo sufría como una cosa que pasa acá. Pero recién cuando empezó a venir la presión internacional, empezaron a llegar las cadenas locales e internacionales aquí a las ciudades del Amazonas, la gente se anima a hablar más, ¿sí? Esto fue como una repercusión inversa. La gente local se lo tomaba con bronca, pero como algo acostumbrado, claro, pero ahora empezaron a ver que eso que les pasaba a ellos era motivo de discusión internacional. Respecto de lo otro, sí, efectivamente, la cadena fue así. Hubo un grupo de agricultores que querían celebrar la decisión de Bolsonaro de bajar las multas a los madereros y a la gente que quemara ilegalmente, y que lo querían celebrar quemando tierras, quemando bosques. Entonces, sobre esto hubo un aviso, un informe del Ministerio Público Fiscal que se lo elevaron a la Secretaría de Medio Ambiente. En estas cosas pasaron 3 días. El Ministerio Público Fiscal se lo manda al secretario de Medio Ambiente. El secretario de Medio Ambiente dijo, bueno, vamos a ver si esto es cierto. Se comunicó con Sergio Moro, que es el ministro de Justicia, el famoso Lavallato, y en estos 3 días no hubo respuesta. Para cuando se dieron cuenta, se les había venido toda la presión internacional. Sí. Les estaban diciendo, muchachos, se multiplicaron las quemas y las quemas de tierras en el Amazonas. Pero hay Además, Bolsonaro echó al jefe del Instituto Espacial, el que le había dicho, ojo que se multiplicaron las quemas en el Amazonas, lo echó porque pensó que eran datos falsos. ¿Pero hay alguna relación entre los incendios y estos productores? Porque Bolsonaro lo que hace es culpar a los ambientalistas de ser los autores. Dice no tener pruebas, pero sugiere, casi culpándolos de ser ellos los causantes de estos nuevos focos de incendio de las últimas semanas, enojados por ese subsidio que ya no reciben, como vos bien decías. No. El aviso de los que iban a festejar era aviso de productores rurales, no era de ambientalistas. No, respecto a los ambientalistas, después de esa declaración, Bolsonaro no presentó ninguna prueba. Hoy es más, yo vi, no sé, temprano si habrá llegado allá, una conferencia de prensa donde estaba Bolsonaro furioso contra los medios de comunicación, agarraba las tapas de los diarios al estilo Capitanich durante el kirchnerismo, sí, claro. Y mostraba el diario Globo. O Cristina. Y decía, Cristina hacía lo mismo. Cristina hacía lo mismo. Agarraba el diario de la Nación y te decía Clarín y decía. La prensa miente. Exactamente. Exactamente Igual, rarísimo. Y le dijo también que le iba a quitar al diario Globo algo que sucede aquí, que es la obligación de publicar los balances por escrito, y que le iba a quitar una recaudación de 8 millones de reales. Un nivel de enfrentamiento. Imagínate que termina de autoritarismo. Esta supuesta conferencia de prensa eso es diciendo no voy a aceptar preguntas de ustedes porque ustedes me mienten después y dicen todo cambiado. Una actitud autoritaria a lo Maduro de derecha.
Sí, a lo Bolsonaro te diría, porque tiene un estilo muy particular, ¿no? Ahora incluso está convocando una conferencia de prensa para mañana, donde supuestamente va a hacer revelaciones, incluso incluyó una cita bíblica diciendo que va a haber grandes revelaciones. La verdad que es un estilo nuevo, no es ni Maduro ni Cristina, es raro porque estaba parado en una verja con los diarios en la mano, ahí a la salida del Plan Alto, y le gritaba a los periodistas: ustedes tergiversan lo que yo digo, pero los periodistas lo estaban transmitiendo en directo. ¡Qué loco! ¿Y prende su mensaje nacionalista? Me parece que cada vez menos, ¿no? Cuando sucedió lo del pasado jueves en San Pablo, un lugar que fue un bastión de Bolsonaro en las últimas elecciones, hubo mucha indignación. Y la verdad que también los medios de comunicación, que fueron muy críticos de Lula, tanto el Jornal de Brasil como Bella, como Globo, se han apartado de Bolsonaro. Digamos, el nivel de crítica, las cosas que dicen de Bolsonaro, la verdad que son raras para un gobierno que acaba de asumir. Sí, hoy salió una nueva encuesta, Rolo, que dice que el 39% tiene una imagen negativa comparada con el 19% de febrero. Es mucho el cambio sobre Bolsonaro, claro, ¿no? Sí, sí, por eso te digo, no sabía de la encuesta, pero te das cuenta acá cuando vos escuchás lo que dicen los columnistas, lo que dicen las cosas a las que se le animan a un presidente. ¿Hace cuánto que asumió Bolsonaro? A principio de año, Nada, poco más de 6 meses. enero. La verdad que es poco usual que suceda un desgaste tan rápido en un presidente latinoamericano. Hay un informe tuyo que tenemos aquí. Si querés lo vemos. ¿De acuerdo? Vamos a dar una vuelta por los incendios. Dale, vamos. A Amazônia está queimando. Quem que está queimando a floresta? São os agropecuários, são os madeireiros, são as pessoas. Los vuelos ya no podían aterrizar en Portobello porque no se veía nada por el humo. Y esta selva, que se prolongaba hacia allá, vean en qué quedó. Ahí se ve toda la zona quemada. Tem muita gente que reclama, tem, por exemplo, famílias com crianças, vêm aqui e voltam, acabam voltando para casa, até na questão por causa da fumaça, que atrapalha muito. As pessoas que moram aqui, afeta a fumaça? Afeta bastante. Esto, por ejemplo, es una fazenda, una estancia aquí en las afueras de Portobello. Y ahí se ve claramente cómo el incendio fue deliberadamente provocado por los dueños, porque termina justo en el alambrado. As fumaças afetam o turismo aqui? Sim, bastante. A gente está com muita fumaça, muitas pessoas estão com problemas respiratórios. Você me falou que sua voz não é essa. A minha voz não é essa, a minha voz é um pouco mais fina e fora que me prejudica muito, até porque eu tenho um problema respiratório. Por causa da fumaça? Sim, por causa da fumaça. Esto es una reserva que está alrededor de la represa. Pero si miran bien, no son nubes, no se ve bien en el horizonte. Esto es el humo que flota en el aire. Então ele levaria aqui uns 10 a 15 anos para ele se recompor. Mas diante de sucessivas queimadas que acontecem a todos os anos, esse solo ele pode ter as consequências irreparadas por toda a vida. Querido Graña, hay muchos que acusan a Evo Morales de haber iniciado estos fuegos. ¿Qué hay de eso? No, porque la cronología indica que los fuegos venían de norte a sur. Ah, ok. Esto es, por lo menos, la propia cronología brasileña indica que los fuegos venían de norte a sur. Supongamos que haya iniciado Evo Morales, lo podría haber iniciado en la zona más cercana, que es el Mato Grosso, en la zona ahí inmediatamente. Nosotros mismos estamos acá frente a Bolivia, pero acá de este lado, en el Beni, no hay
no hay incendios, los incendios están más fuegos. bien de Santa Cruz de la Sierra. Otra cosa, la recién... verdad que no parece. Recién- Arrancaron del norte. Ok, recién el doctor Sin, vos preguntabas por los barbijos, ¿no? Sí, ¿qué usan para protegerse? Vos me preguntabas el otro día, Rolando, y la verdad que no supe bien qué contestar. Veo que no usan barbijos. Pero deberían. Ah. Barbilla, se dice acá, y es lo que nadie usa, porque las cenizas de las hojas, de los árboles, por lo que me explicaban aquí, entran a los pulmones directamente, Sí, porque sí, son sí, muy claro. pequeñitas y pasan directamente a los pulmones y son verdaderamente peligrosas. Entonces sí, lo que habría que utilizar cuando hay días como hoy, que dice humo en el pronóstico, son barbillas.